Sí, Perfecto. paz de Dios, hermana. Amén. Muy bien. Amén. Gracias, gracias, amada Lidia. Creo que nos conocemos desde antes que existieran los ejes viales, así es de que por eso ese amor es muy Sí, arraigado, hermanas. sí, Gracias es a Dios. cierto, es cierto. Y gracias por este tiempo, hermanas, que Dios nos permite nuevamente estar juntas, estar reunidas. Ya vieron ustedes el tema, pues habla del temor de Jehová, es un precioso tema que vamos a ver. Y pues que Dios pues nos dé bendición en este tiempo. Gracias por la oración, hermanas. Y bueno, pues entonces empezamos con nuestro texto base y lo ponemos, por favor, No sé por qué que no. dice que es Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y pues bueno, nos vamos a centrar en la primera parte, que es el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. Hermanas, a mí no me queda la menor duda de que todas las que estamos aquí somos mujeres temerosas de Dios. Pero hoy vamos a considerar una enseñanza en la palabra para que nosotras podamos llevar el temor de Dios a un paso más, porque en ocasiones, pues la vida que llevamos, podemos en ese temor estar estancadas o dar por sentado por los años que ya tenemos en el Evangelio, por el tiempo que tenemos de caminar con Cristo, pues que simplemente somos temerosas de Dios, pero en ese aspecto también nosotros podemos crecer para ser sabias como lo dice el proverbio. Y vamos a entrar a nuestra historia. Nuestra historia está en el libro de Éxodo, hermanas, en el capítulo 1. Yo, hermana, esta historia, la verdad, es una historia que vamos a hablar de dos mujeres que para mí son mis heroínas, hermanas. Estas mujeres, la verdad, su testimonio ha impactado tanto mi vida que cuando yo las recuerdo, hermanas, me dejan un gran sabor de boca y un reto muy grande porque pusieron muy alto el estándar del temor de Dios. Y para no leer todo el capítulo, hermanas, vamos a entrar en el contexto. Éxodo 1 nos relata cuando los hijos de Jacob ya se habían multiplicado en Egipto y que dice la palabra que se levantó otro faraón que no conoció a José y que oprimieron al pueblo de Israel con dura servidumbre. Y sin embargo, el pueblo se multiplicaba y se multiplicaba y se multiplicaba. Y entonces este faraón dijo, seamos sabios, para con este pueblo no sea después que se nos vuelva en contra, ¿verdad? Y y pues bueno, entonces entra, entra en acción nuestros personajes el capítulo 1 de Éxodo, del versículo 15 al 21. Yo se los voy a leer, hermana. Espero que todas tengan Biblia en mano, pero yo se los voy a leer. Ya vimos el contexto y dice así: Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. 5 versículos, hermanas, preciosos, en donde aquí vemos, miren, hermanas, estas mujeres son unas heroínas. Y les voy a decir por qué. Eh, yo cuando leí este pasaje, hermanas, me preguntaba yo cómo es que ellas tenían ese temor a Dios, porque en el tiempo de ellas, hermanas, todavía no había nacido Moisés. Moisés nace 2 versículos después. Y de que Moisés nació a que cumpliera 80 años y se vieran todas las maravillas que el Señor iba a hacer con el pueblo de Israel, pues iban a pasar 80 años. Entonces dice aquí
que las parteras temieron a Dios en el versículo 17. Y entonces decía, ¿cómo llegó el temor de Dios a ellas? Quiero creer, hermanas, que de las familias, pues ellos creían en ese momento, el pueblo de Jacob que estaba ahí en Gosén, creían en la promesa que Dios le hizo a Abraham, que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones. Entonces creían en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac y en el Dios de Jacob. De hecho, ellas no tenían mucho precedente de dónde sacar ellas, como hoy día nosotras, que tenemos ya un compendio completo, hermanas, de instrucción. En el día de ellas no había, hermanas, no había. Y entonces, imagínenselas que las manda a llamar la máxima autoridad de Egipto, Faraón, el rey, y les da una orden terrible. Les dice, cuando asistan a las parteras, si es hijo, matadlo. Y si no, y si es hija, dejadla que viva. Hermanas, ¿cuántas ocasiones nosotros ahora en nuestros tiempos hemos recibido alguna orden o nuestros gobiernos o nuestros patrones, los que tenemos, los que, bueno, tengamos algún empleo, alguna orden que vaya contraria a la ley del Señor, al temor de Jehová? ¿Sí? Nosotros tenemos que ver si efectivamente nuestro temor es un temor como el que estas mujeres tuvieron, ¿sí? Tuvieron, si nos ayudan aquí con la imagen, por favor. Ahí está. Ahí está que Faraón las llamó y les dijo, maten a los varones. Sí, qué tremendo. Yo no sé qué pasó por sus cabezas de ellas cuando salieron con esa orden tan terminante, tan dura, sí, pero el temor de ellas a un Dios, yo quiero pensar poco conocido, hermanas, y que solamente por una tradición oral ellas podían conocer porque no tenían precedente. Y hermanas, aunque hubiera habido un precedente, yo estuve viendo que realmente no tenían ellas muchos ejemplos a seguir. Si hubiera estado escrito algo de lo que antecedía a la vida de ellas, hermanas, no había mucho de dónde aprender. Como en el caso de nosotras, que les repito, tenemos todo un compendio de donde podemos sacar toda la enseñanza para nuestro diario vivir y para nuestro actuar. El temor a Jehová, hermanas, se tiene que ser como un parámetro que nos da la palabra de Dios y que con la ayuda del Espíritu Santo es en el que nosotros nos podemos mover con libertad dentro de esos parámetros establecidos por Dios en su palabra. Ellas no lo tenían, hermana, y si los hubieran tenido, miren, yo me puse a ver, ¿a quiénes podían ellas haberles aprendido el temor a Dios? Y primero me puse a ver a Sara. Pues Sara tenía a su esposo la promesa de que le iba a dar una descendencia grande, ¿sí? Que no iba a ser un sirviente el que heredara todo lo que Abraham había acumulado en riqueza, sino que un hijo suyo. Pero a Sara le ganó la desesperación y que le dijo a Abraham, te ruego te llegues a mi sierva. Y ahí tienen a Sara entregando a la sierva y después ya no la quería, la hostigaba cuando ella por fin pudo tener su hijo y mandó que se fuera. Entonces para mí Sara, y Sara tuvo un encuentro con Dios tan impresionante, hermanas, porque la Biblia narra, ustedes lean la historia y ustedes la conocen, cómo vinieron tres varones a visitar a Abraham, y entonces Abraham les ofreció que se quedaran ahí, y corrió y le dijo a Sara, amasa, agarra flor de harina y amasa panes para estos varones. Hermana Sara tuvo el privilegio de cocinar para Dios. Entre esos tres varones había una teofanía, estaba el Señor Jesucristo ahí. Los otros dos fueron los ángeles que después partieron para Sodoma, hermano. Y Sara, aún teniendo la visita del Señor en su propia tienda, en su propia casa y habiendo preparado un alimento para ellos, no tuvo ese temor. No creyó en la palabra que Abraham le había dicho que ellos iban a tener un hijo. Y bueno, al final el Señor cumplió su promesa. Pero Sara
no era un buen referente para estas dos mujeres en cuanto a temor de Dios. Y en esa misma época, en ese mismo momento, en esa misma historia, hermanas, están otras mujeres que tampoco, hermanas. La mujer de Lot y las hijas de Lot. ¿Qué pasó? La historia dice que estos ángeles se fueron a Sodoma y a Gomorra. Ya no eran los tres varones que visitaron a Abraham, sino dos ángeles que se fueron y llegaron a casa de Lot. La mujer de Lot vio cómo estos ángeles, al estar dentro de su casa, hirieron con ceguera a los hombres malvados que querían, que fueron a tocar a la puerta y sácalos para que los conozcamos. La Biblia dice que ellos extendieron su mano, metieron a Lot y hirieron con gran ceguera. Y después la Biblia narra que ellos sacaron a Lot, a su mujer y a sus hijas de Sodoma y de Gomorra, los sacaron porque venía la destrucción. Y ahora fíjense bien, hermanas, aquí hay otra mujer que tuvo ángeles en su casa y no tuvo temor de Dios. ¿Qué pasó? Cuando los van sacando, hermanas, yo me puse a pensar esto. Si la Ciudad de México fuera a ser destruida, vamos a suponer, y tuviéramos que salir en auto, y nos tuviéramos que ir al Estado de México, o si fuéramos como para las pirámides o como para Teotihuacán, o no sé para dónde, hermanas, Puebla, qué sé yo, cualquier parte del Estado de México o un poquito más allá, para que no nos alcance la destrucción. En auto, ¿cuánto tiempo haríamos? Yo considero que 2, 3 horas quizás sin tráfico, pero llegar bien lejos de la Ciudad de México. Imagínense que yo digo, cuando yo leí que los tomaron de la mano y los sacaron, hermana, los transportaron. Claro, ahí está un milagro, hermanas, tremendo, porque llevando caminando a Lot y a su mujer y a sus hijas, pues si hubieran tardado días en salir a la mejor de esa ciudad, si lo vemos así. ¿Y qué pasó? Que estos ángeles dice que los tomaron de las manos y los sacaron, los trasladaron, hermanas. Quizá ellos no lo percibieron en su humanidad, pero ahí hubo otro milagro. ¿Y qué pasó con la mujer de Lot? No tuvo temor de Dios, hermanas, sino que no atendió la instrucción y ella volteó y se convirtió en estatua de sal. Sí, otra mujer que pues no es referente del temor de Dios. Y más adelante las hijas de Lot, pues otras que tampoco, ¿verdad? Porque le dieron de beber vino al padre y una noche una durmió con uno y otra noche durmió la otra hija con el papá y salieron las naciones de Moab y la otra nación, los amonitas, pueblos idólatras. Entonces, hermanas, el temor de Dios es algo que a veces creemos que sí lo tenemos y que sí lo practicamos, pero que a veces hay circunstancias en las que la humanidad nos pueda ganar. ¿Sí? Y más atrás, hermanas, si ellas hubieran tenido una Biblia así como nosotras, pues más atrás estaba Eva, hermanas. Eva sí, en mi criterio, Eva sí se voló la barda. ¿Por qué? Pues Eva estaba en el paraíso, tenía una relación con Dios todos los días, ¿sí? Yo creo que una mujer excesivamente privilegiada, bendecida, y agarró y se puso a platicar con la serpiente. Se puso a platicar con la serpiente y ya conocemos todas las consecuencias hasta el día de hoy de esa desobediencia. Entonces, hermanas, por eso yo digo que estas dos mujeres, Cifra y Fua, pusieron muy en alto el estándar del temor a Dios, porque no tenían, si acaso, pues la mujer de Noé, ¿verdad? Pero no se dice nada de ella en la Biblia, más que entró a la arca y salió del arca. Pero ellas no tenían más que quizá una promesa que era la que Abraham le había dado, que Dios le dio a Abraham y a su descendencia, y este es el temor de Dios que estas mujeres, para no actuar, pusieron en práctica y dijeron, nosotros no vamos a matar a los niños. ¿Sí? Yo creo que en eso les iba en riesgo también su vida, hermanas. Y yo quiero comentarles esto. Miren, hermanas, yo me acuerdo que hace muchos años, muchos, empecé a ver juicios contra ciertos personal médico
cuando se oponían a practicar el aborto. Los llevaban a juicio, o los corrían de los hospitales donde trabajaban y qué sé yo, porque ellos dijeron, nosotros no. Esa es gente que se para por la verdad, que es gente con el temor de Dios. Hoy también se ha visto de personal que luego no quiere, o no se presta a las, personal médico, a estas cirugías de asignación de sexo, hermanas. Hoy por hoy, el mundo está muy depravado, hermanos. La gente no tiene temor de Dios, temor de Dios. Y, y, este, y yo veo, hermanas, que mucho personal médico hoy día ya cambió el ideal y hoy día ya sí, sí, pues ya hay clínicas, hermanas, clínicas de aborto, hospitales de reasignación. Hermanas, el mundo está mal. Satanás está desatado y la gente no tiene el temor de Dios, no conoce del Señor y está obrando mal, mal, desprecian el Evangelio, desprecian la palabra. Entonces, hermanas, nosotros debemos fijar nuestros ojos a esta enseñanza que el Señor nos deja de dos preciosas mujeres que fueron bien valientes. Y luego, fíjense, más adelante dice, en el versículo 18, el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a las niñas. Entonces, pues qué fuerte, hermanas, que les dio una orden y que después las mandó llamar, porque no acataron una orden maligna, malvada, perversa. Ellas, la respuesta que dan, hermanas, es un enunciado de poderoso, hermanas, bien poderoso, que nosotros debemos tenerlo como un enunciado de misión. Fíjense lo que contestan estas mujeres. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Punto. Hermanas, qué respuesta tan valiente. ¿Sí? Yo no sé si ustedes lo disfrutan como yo, pero realmente ellas fueron y dieron testimonio de hasta el día de hoy, hermana, las hebreas no deben de ser como las egipcias. Nosotras no debemos de parecernos en nada a las egipcias. Nuestro testimonio debe de ser diferente. Aquí dice, no son como las egipcias, pues son robustas. Aunque aquí está hablando, hermanas, de una robustez o de una cualidad física, nosotros en el contexto sabemos que estas palabras están diseñadas para un contexto espiritual, ¿sí? La mujer hebrea es una mujer robusta que da luz, hermana, es una mujer fructífera en todo lo que hace antes que la partera venga a ellas, ¿sí? De verdad que yo veo esta respuesta y digo, qué bien supieron responder, ¿sí? Qué bien supieron defender la vida de los niños. No me las imagino, hermanas, llegando a atender a Jocabet y dándole crán a Moisés. Qué terrible hubiera sido, hermanas. Hermanas, si así hubiera sido, el Señor hubiera provisto otro libertador y a ellas les hubiera dado su merecido, hermanas. Pero no fue así. No fue así, hermanas. Si me ponen la siguiente imagen, por favor. Este, estas mujeres tuvieron cuidado, ¿sí? De los partos de las mujeres hebreas, ¿sí? Y de que los niños conservaran la vida. Y miren, Dios las cuidó y Dios las protegió. La otra imagen, por favor, donde están con las mujeres que dan a luz. Exacto. Ujú. De tal suerte, hermanos, que el Señor también les conservó la vida a ellas. Porque yo creo, hermanos, que Faraón las pudo haber mandado decapitar. Faraón, como el rey de Egipto y como los faraones en el tiempo de la Biblia, no nada más se creían reyes o faraones, se creían dioses y se sentían dueños de la vida de quien sea, pero estas mujeres salieron libradas de la presencia de Faraón por haber preservado a la vida a los niños. Y entonces dice, y Dios hizo bien a las parteras, versículo 20, y el pueblo se multiplicó
y se fortaleció en gran manera. Qué bonito que ellas vieron, hermanas, cómo el pueblo de Israel se llenó de niños y niñas, hermanas, niños y niñas, porque ellas fueron unas mujeres que se pararon por la verdad, que tuvieron un temor a Dios santo, puro, reverente, y que no obraron mal en una orden que ellas tenían de parte de un alto mando en su tiempo. Ojalá nosotras podamos ser así, hermanas, en todas las circunstancias que se nos presenten en la vida, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en el gobierno, no lo sé, hermanas, y que seamos mujeres temerosas de Dios, ¿sí? Que nosotros a la luz de la palabra nos podamos reconocer, hermana, qué parte está débil, qué parte nos está fallando, para que nosotros avancemos en el temor a Dios. Y porque el ejemplo de ellas, hermanas, es para hombres y para mujeres. Fueron mujeres valientes, mujeres eh, que sin más, más que su sentir y su amor, hermanas, porque ahí se denota un amor al prójimo, obraron bien. Y entonces dice, y por las parteras haber temido a Dios, él prosperó sus familias en el versículo 21. Hermanas, yo creo que esa prosperidad que el Señor dio a estas mujeres fue una prosperidad de salud, fue una prosperidad económica, fue una prosperidad en sus familias, ¿sí? Por el temor a Dios. Yo hoy quiero invitar las hermanas a que ustedes hagan su introspección y que analicen cómo estamos en nuestro temor a Dios. Eh, yo a veces me descubro, hermanas, dedicando más tiempo a mi celular que a la palabra. Y yo digo, ya, no he leído, o ya se me pasó X situación, y yo digo, debo de tener mi lugar para la oración, mi tiempo para la palabra, porque luego me enfrasco en los afanes del día a día, y hermanas, pues ahí yo si hago a un lado lo principal, que es la comunión con Dios, pues entonces no estoy siendo una mujer temerosa. Y yo quiero, hermanas, que este ejemplo que ellas nos dejaron, a nosotras nos sirva de referente para todas las decisiones que nosotros tomemos. Como les decía, el temor a Dios es un parámetro que está establecido en la Biblia y que con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos movernos ahí. Fuera de ahí, no, hermanas, porque entonces estaríamos siendo infieles, ingratas, si el Señor ya nos dio todo para nuestra seguridad y si nosotros obramos bien en el temor del Señor, el Señor nos va a recompensar, el Señor nos va a bendecir, Él no es deudor de nadie, hermanas. Y entonces, pues yo las animo a que repasen la historia y que nos analicemos, este, que nosotros veamos nuestro corazón y nuestra mente, cómo andamos en el temor de Dios, porque como dice el proverbio, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y que los insensatos la desprecian. Entonces, hermanas, pues espero que haya sido de bendición y les agradezco este tiempo. Que Dios las bendiga. Amén, la paz de Dios. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra que nos compartió la hermana Nené.